Grabando. La poesía es siempre un desafío, pero es al propio tiempo una expresión de ternura. Y siendo la poesía el reino mágico de la palabra, y la palabra es un instrumento de combate, así que la poesía también nos sirve para combatir, para luchar, para trabajar por la independencia, por la libertad, por los derechos humanos. La poesía sirve para todo, hasta para enamorarse. Muchas veces nos acostumbramos en la sociedad y en la vida, en sociedad, a ver la poesía solo como un instrumento, como un medio, como una manera de enamorarnos o de hacer una canción. Y la poesía es todo eso y mucho más. Pero también la poesía es el susurro del alma, el canto del deseo, una proclama de la conciencia, el deslizamiento del amor y un grito de compromiso con la vida. Desde esa perspectiva, hablamos entonces de la poesía como un instrumento para luchar por la paz, por la libertad, por la independencia, por la soberanía de un pueblo o de los pueblos. Y en esta ocasión queremos hablar de un libro en particular, un poemario, Desnudando el alma, un poemario escrito por una amiga, Sugel de la Cruz. Es su primer poemario y nos pidió echarle una mirada, y al echarle una mirada, trazar algunos párrafos valorando la calidad de su decir poético. Y entonces en este primer libro, Desnudando el alma, de Sugel de la Cruz, nos encontramos con todo esto, con el susurro de su alma, con el canto del deseo, con la proclama de la conciencia y al propio tiempo el desbordamiento amoroso de una madre cuando canta a sus hijos. Desnudarse en poesías es poner en versos el alma, los anhelos, los suspiros, el amor y los dolores que trae, las alegrías infinitas con los seres queridos, abrazar el amanecer en cualquier punto del planeta, sobre todo si uno puede abrazarse al amanecer en La Leonor, en Santiago Rodríguez. Es como casi tocar los pies de Dios. La Leonor es un lugar maravilloso. Allí me encuentro siempre con Seferino y su familia, que muy generosamente nos invita a compartir momentos estelares, momentos únicos. Y todo esto entonces lo vamos encontrando en las páginas de este libro, Desnudando el alma. Y eso lo encontramos en Sugel y su libro. Es sentirse más que vivo, es estar viviendo y vibrando cada día. Es el hacer poético. De todo esto encontramos en Desnudando el alma. Y dicho de un modo más sincero, más llano, más transparente, quizá dicho con elegancia y buen manejo del idioma. La de Sugel es una poesía tan libre como variada. Por tanto, no encuentro dónde encasillarla. No hay casilla. Es simplemente libre. En la poesía debe estar presente la sinceridad del ser humano, de ese ser humano que habita en el Creador. Luego entonces la musa, la lírica, el lenguaje, los colores, la autenticidad, independientemente de influencias de uno que otro poeta mayor. Y en este poemario, en abundancia, hay de todos estos elementos. Y la autora se desborda en la sinceridad de sus sentimientos, exponiéndolo de manera artística en versos. Y en este libro, en verdad, que la autora se desnuda. Se desnuda desde adentro, desde el interior, desde el alma. Y es
que el verso debe ser desnudo y sólo así será auténtico. Por eso me llamó mucho la atención el título del libro, porque la poesía siempre debe ser desnuda para que sea auténtica y sobre todo para que sea entendible al más sencillo de los lectores. Y cuando digo sencillo, lo digo en el sentido intelectual, en el sentido ciudadano. Es decir, que una persona, hombre o mujer, sin mayores preocupaciones intelectuales o con la más elemental preparación intelectual, pueda entender al poeta. Por eso, este libro tiene un título que le encaja, Desnudando el alma, porque son poemas desnudos. No vale entonces el ropaje, el encuadre, ni el maquillaje para construir o destilar buenos versos. No es que aboguemos por un liberalismo en el lenguaje poético, no se trata de eso. Hay que trabajarlo y presentarlo limpiamente en un lenguaje decoroso. Y lo digo por esto, que a veces nos encontramos con textos de un lenguaje muy trabajado que se hace inentendible al común de los mortales. Es como si escribieran para una élite lingüística que no alcanza las 3 docenas. Entonces, el poeta tiene que buscar en ese lenguaje desnudo, en ese lenguaje transparente, en ese lenguaje que lo pueda conectar con el pueblo, esa manera de comunicar, porque tiene que haber entre el poeta y el ciudadano, entre el poeta y el pueblo, esa conexión magnética de que el pueblo pueda entender lo que el poeta está queriendo transmitir, y de hecho transmite en la construcción de sus versos, pero siempre que lo haga con ese lenguaje entendible. Desnudando el alma, entonces, para mí, es un texto de un lenguaje casi gráfico, rico en imágenes, en el que el común de los mortales se siente o se puede sentir expresado. Es entonces la poesía que penetra, que llega y que se digiere sin que la calidad estética quede en entredicho. Desnudar el alma es entregar poesía, mientras que al correr los días vamos desnudando la poesía para vestir el alma. En ese ir y venir nos llegan los versos de Sugel como un rocío empapador en un amanecer en tiempos de sequía. Es como uno situarse en la Leonor y entonces al amanecer la carga de rocío sobre las hierbas, sobre las flores, sobre los arbustos, sobre los árboles. Así es la poesía de Sugel. Una poesía que nos enriquece, que nos permite florecer por sus imágenes. Y sus versos están llamados a trascender en el tiempo, no porque lo proclame en esta presentación, sino por la hondura misma que llevan, paridos de un alma sensible y conciencia recta. Eso es fundamental. La sensibilidad del poeta, pero también la conciencia del poeta para escribir, para transmitir con ese lenguaje puro, en el sentido de que no tenga esa contaminación, que sea transparente, pero con el nivel de conciencia para llegar a ese pueblo, a ese lector que ella está esperando o que ella busca. Necesariamente no hay que tener una cultura elevada o un dominio del idioma para entender estos versos de Sugel. Cuidadosamente elaborado, pero los versos confirman mis aseveraciones. Por ejemplo, Sugel nos canta: en el camino, hilvanando, ¿qué haría para volver? Me encontré con unos granos que conmovieron mi ser. Eran granos de poesía. Me rogaban recoger, plantarlos y cultivarlos, a ver si podían florecer. ¡Qué versos! Y al leerlos, no hago más que pensar en los versos de Salomé. Desnudando el alma es un poemario que sacude al lector, lo sacude y lo convoca y lo deja atrapado.
Y los que han amado más de una vez en la vida se sentirán expresados en algunos de los textos del libro Desnudando el Alma. Arde en sus páginas, sus vivencias y su encanto de escribir es ardiente. Por tanto, nos sujeta en ese calor caribeño que la marca y nos dice en uno de sus textos, Sugel: la llama de mi pecho ardiendo, de mi corazón latiendo, de mis poros rebosados, de un amor puro y sincero, trascendente. Y por eso vuelvo y digo, cuando la leo, solo pienso en Salomé. Y en ese canto queda plasmado el sentir ético de la poetisa, que aunque su pecho ardiendo es de un amor puro y sincero, un fuego que no arrasa nada del entorno, más bien es como si fuera un volcán que de sus erupciones solo brotan lágrimas de dolor, lágrimas de amor, o de las incomprensiones del amor entregado, no valorado en la pureza y la sinceridad de su entrega. Y lo canta sin rubor. Es la poesía. Y cuando el poema la persigue como un grano de maíz para ser sembrado, ella se detiene, lo toma, vuelve la vista, luego levanta la mirada y entre las nubes se dibuja el verso que descifra: volver a ser tuya y desnudarnos el alma, volver a ser tuya y observar tu desnudez, volver a ser tuya aunque sea unos instantes, volver a ser tuya y que tú seas mío también. Cuánta profundidad, cuánta elegancia, cuánto desprendimiento amoroso, cómo nos llega tan directamente el verso de Sugel. Entonces, sonríe, sigue su camino, sabe que el camino de la libertad ha sido emprendido y el poema acelera el paso en el trillo de la independencia del alma. Ella toma el grano de maíz, lo contempla en su mano, decide sembrarlo y van naciendo los versos que reúne este libro. En la autora habita la poesía, tiene la fuerza y la pone en cada verso. Ha vivido con intensidad los días que ha marcado en el calendario. Recrea en los versos lo vivido sin miedo y con la confianza de su entorno transmite artísticamente la existencia derramada en amor y cuenta la alegría con que vive sin ocultar los desvelos, los desamores y el encanto de vivir enamorada a plenitud. Sobre todo, un elemento que vamos a encontrar en estos textos poéticos de Sugel, reunido en este poemario Desnudando el Alma, es su maternidad. Y la maternidad la lleva como tinte de orgullo y convierte en versos los suspiros, las alegrías, los llantos y ocurrencias de cada uno de los vástagos. En suma, es una poesía de vida. Esa vida, esa entrega, ese martillar cada día, es una poesía de vida. Las palabras no les huyen, las sujeta y las domina a su antojo y canta solo lo que quiere cantar. Lo canta en libertad, como debe ser. El poema es siempre libre y por eso la poesía es libertad y nos acompaña siempre en los caminos de la vida. Para mí, más que un placer estético, un honor haber recibido la confianza de la autora para que yo valorara y presentara su primer poemario. Los caminos de la autora en el mundo de la literatura marcan un buen sentido, marcan un buen horizonte, tienen un norte claramente trazado y yo pienso que tendremos en los años por venir muchas y muy buenas páginas de Sugel de la Cruz. Para decirlo en el tono poético, vamos a recibir de Sugel de la Cruz muchos y muy buenos versos. Y para mí quedo más que complacido, honrado con la distinción que la autora me ha dado
me ha permitido para presentar y valorar su obra. En buen momento, en buena hora, Sugel, para ti muchos éxitos. Los lectores van a encontrar excelentes versos en este poemario. Muchas gracias.